El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Es palabra del Señor. Hoy se conmemora lo que solemos llamar Corpus Christi, pero más estrictamente tendría que ser la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Para marcar bien el cuerpo y la sangre de Cristo, estrictamente el nombre que tiene la Eucaristía, que no solamente quedó en el cuerpo, sino en la sangre, y tiene un significado muy importante eso. Eso está indicando el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo. De manera que nosotros, que estamos acostumbrados a la misa, a la Eucaristía, a veces nos detenemos solamente o consideramos solamente el valor de la misa, por ejemplo, como oración. La misa es una gran oración, eso es cierto. Por eso está esa costumbre de pedir a través de la misa por nuestros difuntos, por un enfermo, cualquier intención, porque a través de Cristo tiene una fuerza única. O tal vez consideramos la misa, la Eucaristía, porque recibimos la comunión y sabemos que ahí está la presencia real. Y la Eucaristía queda, Jesús queda en la Eucaristía. Por eso tenemos el sagrario y por eso lo adoramos en nuestra capilla y sabemos que ahí está, ahí se queda, para que lo visitemos y lo adoremos y bueno, todo lo que queramos decirle y expresarle. Pero a veces se pierde un poquito de vista la misa o la Eucaristía como sacrificio, aunque solemos decir el sacrificio de la misa, el sacrificio de la misa, pero la noción de sacrificio se nos escapa un poco y es un aspecto muy importante de la Eucaristía, es esencial. Y me voy a explicar un poquito. En primer lugar, ¿qué es un sacrificio? La palabra, fíjense, sacrificio viene del latín sacrum facere, hacer algo sagrado. Sacrum facere. Puede ser una bendición sobre algo, puede ser la ofrenda de algo, la pérdida de algo, la donación de algo, en honor de Dios. Eso es un sacrificio. Hay muchísimas clases de sacrificio. Miren, una oración es un sacrificio, pequeño sacrificio en un sentido muy amplio. Dedicar un poquito de tiempo a Dios, de alguna manera, es un sacrificio. San Pablo dice: ofreced vuestros cuerpos como víctima agradable a Dios. O sea, nuestros cuerpos, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, nuestro vivir, tiene que ser una ofrenda a Dios también,
en nuestro deber de Estado, en la vida de familia, en la vida cotidiana, es también una especie de sacrificio. Porque a veces reducimos el concepto de sacrificio a algo que cuesta. Uno dice, esto me costó mucho sacrificio. Sí, de alguna manera es como la culminación, pero no es lo único. Hay muchas maneras de ofrecer sacrificios. En la antigüedad, por ejemplo, se ofrecían lo que llaman las primicias, los diezmos y las primicias. Lo primero de la cosecha se ofrecía a Dios, por ejemplo, del trigo, los judíos. Las primeras gavillas se ofrecían a Dios. Era un sacrificio eso, porque ese ofrecimiento exterior tenía que ser un signo del ofrecimiento interior. Eso es lo más importante. Lo más importante es lo interior. Pero bueno, la manera más perfecta de sacrificios era matar un animal vivo, que vale más que una planta, sobre todo los corderos, que era algo que para los judíos tenía un valor muy especial. Degollaban un cordero, se lo ofrecían a Dios y hacían un rito. Lo del cordero pascual tenía miles de años. De la época de Egipto ya estaba, no se sabe de cuándo viene. Degollaban el cordero y hacían una cena, no era un asado como los nuestros, una cena ritual con oraciones, antes, durante, después. Bueno, era un rito sagrado, religioso, no era una cena común. Pero fíjense, lo importante del sacrificio es esto. En el caso del cordero, que era como el más relevante, más importante que tenían los judíos, ese cordero que yo lo perdía según se lo entregaba a Dios, lo mataba, derramaba su sangre. Eso exterior debía representar, significar lo que en realidad interesa, que es el sacrificio interior. O sea, la ofrenda de mi vida a Dios. Tengo que ofrecer mi vida a Dios. Por eso se solía decir que el sacrificio estaba vinculado a la alianza. Esa palabra que aparece tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, en boca de Jesús y en la misa, la sangre de la nueva y eterna alianza. El sacrificio está vinculado a la alianza. ¿Qué es la alianza en términos de hoy? Podríamos decir la amistad. Una amistad, pero un poco formalizada. De parte de Dios, no hay dudas que pueda fallar. De parte nuestra, había que formalizarlo un poco. Pero la alianza es eso, es un pacto mutuo de lealtad, de fidelidad, de amor. Entonces, esos sacrificios expresaban como un signo externo lo que debiera haber dentro de cada uno de los que lo ofrecía. Y eso es lo que hacía valioso el sacrificio, el interior. En una época en que Israel se aparta mucho de Dios, Dios le dice a través de los profetas, no me repugnan todos los sacrificios que me hacen. Dice, ¿para qué quiero los corderos o novillos? Si todas las cosas son mías, le dice Dios por el profeta. Lo que yo quiero es sacrificio, un espíritu contrito. Y como dice el Salmo, un corazón quebrantado y humillado es mi sacrificio, y tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado. O sea, todo lo exterior tenía que ser un signo de lo interior. Pero bueno, vamos al gran sacrificio del Cordero Pascual. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto? Tenían ese ritual los judíos. No se sabe de cuándo, pero ya lo tenían, y cuando el faraón se negaba a dejar salir al pueblo bajo la conducción de Moisés, el último argumento, entre comillas, fuerte de presión fue la muerte de los primogénitos. Dios le dijo a Moisés que cuando hicieran el rito, cuando mataran el cordero, hicieron una marca con la sangre en el dintel de la puerta de las familias judías, donde se iban a convocar al comer el Cordero Pascual. Esa noche pasó el ángel del Señor y mató a todos los primogénitos de los egipcios. Pero los que tenían la marca de la sangre del cordero en el dintel de la puerta, el ángel pasó de largo, no los tocó. Fíjense cómo ese hecho histórico marcó a los judíos en un signo muy importante, muy fuerte, muy significativo.
¿Qué significaba? Que la sangre del Cordero iba a salvarnos la vida, preservarnos de la muerte, del ángel que mandaba a Dios, ¿no? Bueno, ese hecho agregado al Cordero Pascual quedó muy marcado en la historia de Israel. Bueno, vamos a dar un salto de ese ritual de la Pascua, que era muy importante, la fiesta más importante de los judíos. La siguen haciendo. Y recuerden que Cristo fue muerto en la Pascua. Y la última cena fue una celebración de la Pascua. Bueno, vamos a dar un salto y vamos hasta los tiempos de Cristo. Recuerdan ustedes que Jesús hizo 2 grandes milagros, masivos, con muchos testigos, con alguna vinculación a la misa. La transformación del agua en vino, en gran cantidad, en una fiesta de bodas, de alianza, y la multiplicación de los panes, 2 oportunidades, una multiplicación multitudinaria, 2 signos de la Eucaristía. Después de esta multiplicación de los panes, si ustedes ven el capítulo 6 de San Juan, por ejemplo, que vale la pena leerlo, se entabla, salteo un poquito la circunstancia, pero se entabla un diálogo y después una discusión entre Jesús y los judíos, ¿no? Pero es muy interesante las palabras de Cristo que las recoge San Juan, que estaba ahí, era un joven. Todos los detalles de esas frases de Cristo. Y ahí dice Jesús unas frases muy importantes, que hace una referencia obvia, muy clara a la Eucaristía. Dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Va de a poquito en las palabras de Jesús, va como adelantando, va agregando más datos sobre lo que nos quiere transmitir. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Se compara al pan, pero vivo. El pan no tiene vida, pero este pan, que es Él, sí tiene vida. Bajado del cielo en la encarnación. El que coma de este pan vivirá para siempre. Hace referencia a que hay que comerlo. Se escandalizan un poco porque la verdad es que era misterioso lo que decía, pero bastaba con pedirle una explicación. No le entienden y lo cuestionan a Jesús. Y Jesús avanza. En verdad les digo que el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no va a tener la vida. Agrega la sangre. Parece más, duplica la apuesta. Jesús dice algo más duro, más escandaloso, parece. ¿Cómo chupar la sangre de Jesús y vamos a comerlo? Tenía autoridad Jesús para tener la garantía de que no decía tonteras. Bastaba con pedirle explicaciones. Pero no, le discuten, lo cuestionan. Y Jesús dice más todavía, que si no comemos su cuerpo y bebemos su sangre, no tendremos la vida. Y quien come su cuerpo y bebe su sangre, dice, permanece en mí y yo en él. Ahí es como si culminara el discurso de Cristo. Después de eso muchos se apartaron y Cristo le dice a los apóstoles, ustedes también quieren irse. O sea, la Eucaristía fue como la piedra de toque, la ocasión en la cual unos adhirieron más, los apóstoles y muchos otros, y muchos, dice, ya no lo siguieron más. Era un gran misterio, reconozcámoslo, difícil de entender, sí, pero Jesús hubiera dado la explicación necesaria en ese momento. Pasó un tiempo, no sé qué han pensado los apóstoles, qué han entendido, qué le han preguntado, pero en la última cena, que fue unos meses después de eso, Jesús rompe el rito, hace algo que no estaba en el rito del Cordero Pascual. Tomó el pan, es lo que he relatado yo acá, dice que lo partió y se los dio, y le dice, esto es mi cuerpo. Tomó el cáliz con vino y le dijo, este es el cáliz de mi sangre. Este cáliz, esta copa contiene mi sangre. Si los apóstoles han pensado un poquito, tampoco sabemos qué han pensado en ese momento, pero ahí habrán atado cabos. Jesús le habrá dicho más adelante, lo van a entender. Realmente esto es inseparable del discurso del pan vivo, del capítulo 6 de San Juan. Ahora entienden, no es que van a comer pedazos de su cuerpo y chupar su sangre, sino de esa manera que nosotros conocemos como la Eucaristía, ¿no? Él quedó escondido, contenido, bajo la apariencia de pan y bajo la apariencia de vino. Pero fíjense que el Cordero
me vuelvo atrás en el texto que se ha leído, el libro del Éxodo, dice que Moisés, en un rito que hizo vinculado al Cordero, el sacrificio del Cordero, roció al pueblo de Israel, figura de la Iglesia, con la sangre del Cordero. Como diciendo, ustedes ofrecieron esto a Dios, Dios les devuelve un gesto de gratitud, una respuesta de Dios, por así decir, de aceptación de Dios, de bendición de Dios. La sangre con la cual son rociados los judíos representa esa gracia de Dios, protección de Dios, que recuerdan cuando salieron de Egipto significó la vida para ellos, ¿no? Y Cristo habló de el que come su cuerpo y bebe su sangre tendrá vida y vida eterna. Más, y yo lo resucitaré en el último día. O sea, vida en todos los aspectos y en la máxima expresión eterna. Bueno, habría que atar más cabos con algunos episodios de la historia de Israel, pero damos un salto. Yo decía que un sacrificio es algo que se ofrece a Dios sacro, algo que lo hago sacro porque se lo ofrezco. Uno puede hacer grandes sacrificios, pero que no tengan valor. Uno de los ladrones que estaba junto a Cristo sufrió mucho, tuvo que entregar su vida a la fuerza, pero no se le entregó a Dios, no fue algo sacro. Sí, el de Cristo. Entonces, si vale entregar las primicias, como hacían los judíos, o entregar nosotros en la colecta, algo que nos cuesta, que lo hemos ganado con nuestro esfuerzo, entregar nuestro tiempo, o muchas otras cosas que uno le ofrece a Dios. Lo máximo es la vida. No hay amor más grande que dar la vida, por los amigos. Y acá entregarla por Dios. Pero Cristo la hizo por nosotros. Entonces, el sacrificio de la cruz de Cristo, lo sabemos todos, es el centro de la vida cristiana. Por eso el crucifijo. Él derramó su sangre. ¿Qué significa derramar la sangre sino morir? Entregar la vida. Bueno, la misa es el sacrificio de la cruz. Ahora, y esto es lo que cuestionaban los protestantes desde Lutero en adelante, decía, pero Cristo murió una sola vez, no lo vamos a sacrificar cada misa, es un absurdo. No, no es un absurdo, es un misterio. Como era un misterio las palabras de Cristo, misteriosas, ciertamente, cuando lo dijo, el texto que recogió San Juan. La misa es el mismo sacrificio de la cruz. Jesús muere una sola vez. Por eso podemos decir que cada misa es como si el sacrificio de Cristo se trasladara en el espacio y en el tiempo donde estamos, o que nosotros nos trasladamos. Cualquiera de las dos cosas, pero nos hacemos contemporáneos del sacrificio de Cristo. Y yo diría de toda la vida de Cristo, que culmina en el sacrificio. Todo. Misterioso, sí. ¿Cómo hace Jesús para multiplicarse en miles de misas? Y mire, se multiplica en miles de hostias su presencia. Y su sacrificio se multiplica. Es una manera, se multiplica, se puede decir, se traslada. Se trasladan sus frutos y su sacrificio mismo. Misterioso pero real. Decimos sacramental nosotros, para decir algo misterioso. ¿Y dónde está indicado eso? Porque en la liturgia es muy importante los signos. Los signos. El altar no es una mesa simplemente para estar cómodo ahí, manejar todos los elementos de la misa. No es eso. Es un altar de sacrificio donde se inmolaban los corderos. Eso representa el altar. Las gradas de acá del presbiterio no son para que sea más visible el sacerdote y la misa. Es el Monte Calvario. O sea, hay muchos signos. Y hay signos de una importancia vital, decisiva, esencial. Si ustedes ven en la misa, se consagra el pan y el vino por separado. Uno contiene el cuerpo y todo Cristo, otro contiene la sangre y todo Cristo. Pero fíjense que está separada la sangre del cuerpo. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué representa eso? Que esa sangre, que normalmente está dentro del cuerpo, la sangre es para estar adentro, ha sido derramada. Cuando ustedes vean que se consagra el vino con las palabras de Cristo en la última cena, ahí está, por así decir, actualizándose
el sacrificio de la cruz. Se está haciendo presente, con toda su fuerza y toda su eficacia. Por eso decimos que la misa es un verdadero sacrificio, pero es el mismo sacrificio de la cruz. No vuelve a morir Cristo. Cristo murió una vez y ya no muere más, dice la Escritura. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Unirnos al sacrificio de Cristo. De muchas maneras, sí, de muchas maneras, toda nuestra vida unido a esa ofrenda de Cristo. Incluimos todas las actividades, los deberes de Estado, las cosas gozosas, dolorosas, el presente, el futuro. Bueno, en estos días tenemos mundialmente algo para pensar mucho, y de otra manera, como nos están aleccionando los medios y el ambiente, para pensar mucho y ofrecer mucho. Estamos en un tiempo muy especial. La palabra que todos pronuncian y de la que todos hablan, que yo no quiero ni pronunciarla, que está sacudiendo a toda la humanidad. Pero acá se puede hacer reflexiones de tipo sanitario, médico. Hay protocolos que, bueno, todo el tema no me interesa, no es mi tema. Lo escuchan miles de veces por la radio, por los medios. Todo, bueno, desde el origen, el proceso, que es como que la vacuna, que no sé qué, no me interesa. Esto tiene efectos económicos. Las multinacionales o los grandes intereses mundiales están haciendo negocio y lo van a hacer con los efectos, con lo que está pasando. No me interesa, no es ese mi tema. ¿Va a haber cuestiones y efectos políticos de esto, de esta epidemia mundial? Sí, van a haber efectos políticos. Es como una guerra, nunca queda el mapa político igual después de una guerra. Pero a mí me interesa el aspecto teológico, religioso. ¿Qué es lo que ha visto siempre la Iglesia en este tipo de cosas? ¿A qué me refiero? Seré más claro. Si ustedes leen los profetas, en muchísimos textos, cada vez que Israel se extraviaba, cada vez que la clase dirigente, sobre todo el sacerdocio de Israel y la clase política, desviaba a todo el pueblo, porque tiene una responsabilidad grande, Dios les mandaba, pero les avisaba por los profetas, les avisaba el porqué, les mandaba castigos medicinales, como se llaman, o sea, correctivos. Como un padre o una madre puede ponerle un castigo a un hijo, desde darle una cachetada hasta prohibirle salir o ponerle cualquier restricción, cosa que no le guste. Pero está ordenado al bien de esa persona, en este caso al bien de Israel. Infinidad de veces Israel fue castigado por Dios. Y cuando tocó fondo y mordió el polvo, se arrepentía, se convertía y volvía a Dios. Pero hay tres grandes castigos que dicen los profetas que manda Dios. El hambre, las epidemias y las guerras. Estas tres cosas, el hambre, las epidemias y las guerras, ha sido una constante en la historia de Israel, cada vez que se desviaba, y en la historia de la humanidad. Esto no terminó con Israel, porque el hombre sigue siendo el mismo. De manera que cuando hay un fenómeno tan grande como una guerra mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, y estoy citando casi textualmente las palabras de Fátima, lo dice expresamente Lucía, la guerra mundial, la primera, fue un castigo por los pecados del mundo. Y junto a la Primera Guerra Mundial vino una epidemia de la cual no se habla en la historia, en el mundo, porque son responsables los que estaban en guerra, que es lo que se llamó la gripe española. Mató más personas que la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra se hablan 20 millones. La cifra es pavorosa. Pero de la gripe española, que no es española, sino que la denunció España, se habla de 50 a 100 millones de muertos en Europa. De eso murieron Francisco y Jacinta, por las condiciones de las trincheras insalubres de la guerra mundial. Entonces fue guerra más epidemia. Y la Virgen le dice, si no dejan de ofender a Dios, vendrá una guerra peor. Es muy claro lo que quiere decir. Bueno, las epidemias, las guerras,
esta epidemia tan mundial, tan masiva, que nos sorprende tan desprevenidos, tan impotentes para corregirla, el mundo siglo XXI que se alardea de adelantos técnicos, no puede parar una especie de gripe superior o más complicada, más contagiosa, más maliciosa. Es como un aviso, es muy claro, como un grito de Dios a la humanidad: cambien, corríjanse, las cosas andan mal y andan cada vez peor. Es un mensaje claro de Dios, del cielo, pero de un padre que quiere hacerle bien al hijo y está más preocupado que nosotros por nuestra propia salvación. Está en juego la salvación eterna. Y uno ve los resultados de esto y sobre todo el manejo que hacen los medios. No se puede hablar de lo que voy a hablar ahora y muchos se podrán hasta escandalizar de lo que voy a decir, pero no lo quiero decir yo. Voy a invocar autores de gran autoridad. Esto es doctrina de la Iglesia, esto es doctrina católica, esto es, casi diría, de fe. Voy a citar a Santo Tomás de Aquino, el doctor de todos los doctores de la Iglesia, siglo XIII, textualmente. Dice: ¿por qué manda Dios castigos sociales? Castigos públicos, sociales. Primero, y cada punto esto es para pensar y reflexionar, para que los hombres no olviden la justicia de Dios, que es Dios quien hace justicia, no el hombre, o el hombre lo hace tan mal. No olviden la justicia de Dios, especialmente ante las faltas más graves de orden social, públicas, aprobadas por todos, aprobadas por las leyes del Estado, ¿no? Estoy traduciendo. Y manifestar la unidad de la sociedad humana que obliga a la mutua vigilancia. Todos somos conscientes, o debemos ser. 2. Para que los culpables se conviertan y reparen sus faltas. Es una mano que le está dando a todos los que de alguna manera tienen responsabilidad en los males del mundo, una oportunidad para convertirse acá. Después de esta vida ya es tarde. 3. Para que también los buenos satisfagan por los otros. La ofrenda de los buenos, y pienso en tantas personas buenas que han sufrido, que están sufriendo la pérdida de un ser querido, de un amigo, de un pariente, o han padecido en duras condiciones de enfermedad, ofrecida tiene un valor para Dios extraordinario. Para que los buenos satisfagan por los otros. Y en cuarto lugar, para que buenos y malos, a modo de medicina, la medicina es para curar, privados de los bienes temporales, crezcan en los bienes espirituales. Cuando nos quedamos privados de las cosas materiales, de la libertad de movimientos, de dinero, del trabajo, de vacaciones, de muchas cosas, es una oportunidad para pensar en que todas las cosas materiales que fácilmente se pueden perder. Pero uno puede pensar, es injusto, Dios sigue el mismo autor en otro lugar y dice esto. ¿Puede uno ser castigado por un pecado ajeno? Porque muchos dicen: Padre, qué injusto es Dios. Hay tanta gente mala, perversa, delincuentes, etcétera, y les va bien. Y yo, siempre dicen yo que soy bueno, ¿no? Por supuesto. Y yo estoy sufriendo esta situación, aquella. Respuesta de Santo Tomás: ¿por qué vamos a ser castigados? ¿Por qué no castiga a Dios? Los toma, los junta a partes y le manda un castigo a ellos. No. A veces castiga, dice, es castigado por el pecado ajeno por 3 razones. Primera, porque un hombre en las cosas temporales pertenece de alguna manera a los otros. Todos nos pertenecemos, somos humanos. Se habla tanto de la solidaridad. Bueno, en esto, ahí va. Cuyas penas puede él recibir, como los hijos son algo de los padres por su cuerpo, y los siervos lo son de sus dueños. Segunda razón, porque el pecado propio puede ser causa del ajeno, el pecado de uno puede ser causa del de otro.
de tres modos. Por la influencia del ejemplo, como los hijos imitan y hasta a veces superan los pecados de los padres y los criados de sus dueños, a modo de mérito, como los pecados de los súbditos les hacen merecer superiores malos, los pecados del pueblo nos hacen merecer malos gobernantes. Según la frase del libro de Job, que dice, puso en el trono a un hombre hipócrita a causa de los pecados del pueblo. O sea, por si no se entiende, cuando hay un pueblo que vive mal respecto a Dios, Dios le manda malos gobernantes, pero como diciendo, se lo merecen. Y como Israel fue castigado por el pecado cometido por David, etc., ya por un cierto consentimiento o disimulo, en cuanto que los buenos no combatieron los vicios de los malos, por lo cual también ellos son castigados temporalmente junto con estos. O sea, por negligencia, por pecado de omisión. Tercer motivo, para manifestar más la unidad de la sociedad humana, que obliga a la vigilancia mutua con el fin de evitar el mal e insistir en la detestación del pecado, ya que el castigo de uno recae sobre los demás como si todos fuesen un solo cuerpo. La unidad de la sociedad humana. De lo que tanto se habla hoy de la solidaridad, somos solidarios en los males, también, y hagámonos cargo de eso. Pero bien, esto mismo de Santo Tomás de Aquino, doctor, lo dice de una manera muy poética San Agustín, otro doctor y padre de la Iglesia del siglo V, más grande de los padres y doctores. A él le objetaban que cuando Roma se convierte al cristianismo, él era un romano auténtico, sufre la invasión de los bárbaros que aniquilan Roma. Primera vez en cerca de 1000 años pensaban que Roma no podía ser conquistada. Entran los bárbaros y arrasan Roma y le dicen, ahora que Roma se hace cristiano, es invadida y arrasada. La culpa la tienen los cristianos o el cristianismo. Responde San Agustín. Escribe un libro entero sobre eso. Y una frase dice así, por un mismo fuego brilla el oro y humea la paja. El mismo fuego hace brillar al oro y quemar la paja. Como bajo un mismo trillo se tritura la paja y el grano se limpia. Como no se confunde el alpechín con el aceite en las olivas, al ser exprimidos bajo la misma prensa, de igual modo, un mismo golpe, cayendo sobre los buenos, los somete a prueba, los purifica y los perfecciona, y condena, arrasa y extermina a los malos. He aquí lo que interesa, no la clase de sufrimientos, sino cómo los sufre cada uno. Agitados con igual movimiento, el estiércol despide un hedor insufrible y el ungüento una suave fragancia. Bellísima expresión de San Agustín. Pero bueno, termino con un párrafo de Lucía de Fátima. Ella siguió recibiendo mensajes de la Virgen casi hasta la muerte, en el 2005. Es contemporánea y tiene autoridad. Portuguesa es ella. Dice así Lucía de Fátima en este texto que no necesita comentarios de actualidad. Si Portugal no aprueba el aborto, está a salvo. Mas si lo aprueba, tendrá mucho que sufrir. Por los pecados de la persona, paga la persona que de él es responsable. Mas por el pecado de la nación, paga todo el pueblo. Porque los gobiernos que promulgan las leyes inicuas lo hacen en nombre de todo el pueblo que los elige. Creo que estos textos hablan por sí mismos y nos tienen que hacer pensar mucho en otro aspecto de esta situación que estamos viviendo, más allá de los protocolos sanitarios o todos los efectos económicos, políticos, sociales que está teniendo.
para que no desaprovechemos este mensaje, esta palabra que nos está mandando Dios desde el cielo. Hagamos la profesión de fe.